Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Los últimos días han sido frenéticos porque se ha vuelto a producir la enésima negociación para la excarcelación de presos políticos en Cuba sin que se logre avanzar un milímetro en las causas que originan el presidio político. La negociación a tres bandas entre el régimen de La Habana, Washington y el Vaticano demuestra que la fábrica de presos del castrismo se mantiene a pleno rendimiento. Hoy hemos invitado al expreso político Ángel de Fana, líder de Plantados, Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Angélica Garrido, exprisionera política del 11J, y Roberto Veiga, director del Laboratorio de Ideas Cuba Próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Ángel de Fana, el hecho de que José Daniel Ferrer haya rechazado públicamente los términos del acuerdo con la Santa Sede y los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba ha levantado una gran polvoreda, ¿no?, en los medios de comunicación y en redes sociales. ¿Qué opinas de lo planteado por José Daniel Ferrer? Bueno, la opinión mía es la misma de siempre. O sea, cuando yo fui excarcelado, indultado, liberado, porque no fue indultado, cuando cumplí mi condena de 20 años, 7 meses después, me llevaron a la oficina de la prisión de Boniato y me dijeron que para que salir de la prisión tenía que ir para moverme de un municipio a otro en la ciudad de Habana, tenía que ir a una estación de policía. Y yo, que estaba junto a Raúl del Valle Vira, que todavía vive, que vive aquí en Miami, los dos dijeron lo mismo sin ponernos de acuerdo. No aceptamos ninguna condición. Me llevas de nuevo para la celda de tapiada de Boniato porque no acepto ninguna condición. Yo respeto todas las posiciones, naturalmente, y cada caso es diferente o puede ser diferente, pero yo respeto mucho esa decisión de Ferrer de no aceptar condición para poder ser excarcelado. Angélica Garrido, cumpliste una condena de 3 años por participar en el 11J, pero en el momento de grabar este programa, tu hermana sigue en prisión. ¿Cómo valoras el acuerdo con el Vaticano? Sí, gracias, Michelle, por la invitación. Yo cumplí mis 3 años de condena y sobre toda esta situación que está ocurriendo de la negociación que han hecho solamente de 553 presos políticos que aún la dictadura no admite que son presos políticos. Para nada estoy de acuerdo con esta decisión porque son muchos presos políticos, no solo los que están del 11J, sino antes del 11J existían presos políticos por los cuales nosotras pedíamos libertad inmediata para esas personas que eran inocentes. Mi hermana sí, mi hermana continúa en prisión. Ella sabe, que no tiene que agradecerle nada al sistema, y mucho menos cuando ha sido una negociación de quitar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Ella precisamente envió una carta que recientemente leí directamente al presidente Donald Trump pidiéndole que no retirara a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y que no levantara ninguna de las sanciones. No tenemos que agradecerle nada al sistema de estos supuestos actos de benevolencia, tampoco agradecerle nada al Vaticano, porque el Vaticano nunca se ha pronunciado, jamás, por el asunto de los presos políticos cubanos. Ha hecho totalmente caso omiso y en esta negociación no tuvieron realmente la firmeza de pedir que la liberación, no una excarcelación bajo condición, que es la que está dando el régimen a los presos políticos. No tuvieron la firmeza de decir que eran todos los presos políticos y de manera urgente, no paulatinamente como está haciendo el régimen. La posición de Ferrer es la que tiene que ser. No hay nada que agradecer, absolutamente nada que agradecer. Si seguimos agradeciendo las migajas, entonces no demostramos que nos respetamos. De cierto modo, por supuesto que es un alivio, cada hombre cuenta en libertad, pero es que esas personas no tuvieron que haber estado ni un solo día en prisión.
porque son totalmente inocentes. Y la posición de Ferrer, por supuesto, que es una posición que defiendo, es porque él está claro de que no hay nada que agradecerle al sistema. Yo siempre he dicho que a los hermanos que iban a ser excarcelados y a los familiares que iban a recibir, a los presos políticos, un abrazo inmenso, por supuesto, que para mí, repito, es un alivio que puedan estar en su casa con sus hijos, más hubiese querido que nos hubiésemos unido todos para exigir que son todos o todos, porque esto ahora acarrea y trae una tristeza sobre tristeza. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se le va a decir a los hijos de Lisandra Góngora que su madre no ha salido? Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos. Patria y vida. Patria y vida. ¿Cómo se le explica a los inocentes que no tienen culpa y que no entienden por qué unas madres sí y otras no? Entonces es tristeza sobre tristeza. Es increíble el dolor, porque fui testigo de los gritos, de las lágrimas cuando estaba en prisión, cómo le arrancaban los hijos las guardias de la prisión a las madres de los brazos porque no querían salir de su lado. Y entonces es muy, muy triste. Por eso es que tenemos que seguir exigiendo que liberen a los presos políticos. Bajo ninguna condición. Su libertad no puede estar condicionada a nada, porque son inocentes. Roberto Veiga, aquí hay varios temas. Por una parte, el acuerdo con el Vaticano y por otra, la flexibilización para los negocios de los militares cubanos y la salida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Merece cada tema una valoración por separado, en tu opinión? Yo creo que sí, que aunque aparecen integrados en un momento político, son temas más bien separados, que se han puesto en común para intentar avanzar, ¿no? Para intentar avanzar. Yo tenía interés de opinar sobre la cuestión de los presos que están siendo encarcelados, ¿no? Primero, decir dos consideraciones generales que son mías y después contextualizar, que yo creo que hace falta contextualizar. Es dramático todo lo que ocurre en Cuba. Es dramático porque en Cuba no hay Estado de Derecho y porque no hemos logrado un Estado de Derecho, en primer lugar. En segundo lugar, yo reconozco legítimo tanto la lucha cívica como la violencia, si fuera necesaria. Yo no me opongo a quien opta por la guerra. La guerra también es legítima. Ahora bien, contextualizando lo que está ocurriendo ahora con los presos, yo quería decir tres cosas. Primero, ellos están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos, condenados a través de juicios sin garantías, ninguna, en la que fueron codificados como delitos X, porque en Cuba no hay delitos políticos porque no hay libertad política. Al no haber libertad política, no hay codificados delitos políticos. De manera que ellos están encarcelados de la manera más arbitraria posible. No iban a salir de la prisión sin la facilitación de alguien. Y llevamos años pidiendo la facilitación para la salida de los presos. Casi todos los gobiernos a los que se le ha tocado la puerta se han negado a mezclarse en ello. Parece que se logró que el Vaticano se implicara más allá de la exhortación y no es cierto. Yo no soy un defensor de la política de la Iglesia en relación, yo soy incluso víctima de la política de la Iglesia en relación a todos estos conflictos, pero yo tengo que reconocer que la Iglesia se ha estado preocupada por ello. Yo tengo que señalar y recordar que el cardenal Beniamino Estela hizo un recorrido por todo el país con discursos hasta públicos abogando por la liberación de los presos, ¿no? Y que están trabajando por ello desde hace mucho tiempo. Y que sí habría que agradecerle al Papa, quien no pudo ni siquiera negociar, ni llegar a un acuerdo, sino estimular a que ocurriera. El Papa no tiene cómo ponerle condiciones al gobierno cubano. No tiene fuerza para eso. No pudo contar para ello ni con la Iglesia que está dentro de Cuba. Entonces hay que ser cuidadoso al clasificar al Papa de un desvergonzado, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadoso en eso, porque era procurado que vayan a sus casas con su familia personas que no tenían pensado la posibilidad de salir. Esa es la primera contextualización que yo quería hacer. Luego es cierto que no van hacia la libertad, pero bueno, es que van a una sociedad donde nadie tiene libertad. Cuba no es un Estado de Derecho. Los que viven allí no tienen libertad. Nosotros no tenemos libertad en relación con lo que sucede allá adentro. Pues no van a viajar hacia la libertad. Van a viajar hacia sus casas con su familia sin libertad ninguna como todo el mundo.
Esa es la segunda contextualización. Y la tercera y última que dejo acá, ellos, como yo decía al inicio, fueron juzgados injustamente, sin garantías ninguna, porque en Cuba no hay un Estado de Derecho. No van a salir con garantías, porque en Cuba no hay un Estado de Derecho. Cuba sigue siendo la misma o peor que cuando lo juzgaban. Si tenemos que esperar a que ellos puedan salir de las prisiones con todas las garantías que tiene que ofrecer un Estado de Derecho, posiblemente queden ahí de por vida, porque eso en este momento es impensable. Entonces, contextualicemos esto y comprendamos que están en su casa con su familia y que hay que seguir trabajando por instaurar ahí ese Estado de Derecho. Quien quiera permanecer en la cárcel, pues hay que admirarlo. Quien lo hayan sacado a la fuerza y haga todo lo posible porque lo vuelvan a encarcelar, hay que admirarlo. Pero también hay que admirar la convivencia de nuevo de aquellos que quieren estar con su familia y que quieren estar con la vida difícil que hay allí y decidir al menos cómo pasan hambre, ¿no? Y decidir al menos, etcétera. Jack Sires, el régimen se compromete con el Vaticano, pero para decirlo de algún modo, el que paga el peaje es el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo quiero decir que para nosotros es positiva la gestión que hizo el Santo Padre, la Santa Sede, frente al gobierno cubano. Tenemos que recordar, porque estos momentos a veces facilitan un poco de euforia, se puede reflexionar de otra manera, pero hace un año aquí lo que imperaba era el desierto. Muy poca gente se preocupaba por el asunto, entre otras cosas porque las guerras, el tema de Ucrania primero, después el tema de Israel, después el tema de Venezuela, opacaba poner en agenda pública, poner en la agenda de los estados y de las instituciones este asunto. Yo diría, y por una cuestión de justicia, que salvo el Parlamento Europeo, que sí tuvo reiteradas resoluciones sobre este asunto de la liberación de los presos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el papel esencial del comisionado que ve el tema de Cuba, el comisionado Eduardo Ralón, que ha sido fundamental en la exigencia de liberación de los presos políticos. Salvo estos casos, lo que predominaba en los últimos meses, en el último año, ha sido un silencio tremendo. Me refiero en el ámbito internacional. También hay que reconocer la labor permanente de algunos congresistas y senadores de Estados Unidos. Por tanto, en este contexto, claro que es positiva la gestión realizada por el Santo Padre. Ahora, ¿qué creo? No tengo el mismo juicio de la actuación del gobierno de Estados Unidos. Creo que le concedió muchísimo, muchísimo para lo poco que iba a conceder o a responder el régimen. De hecho, reincidió en la cuestión de aceptar que el régimen tenga como rehenes a los presos políticos y que los utilice como moneda de cambio. Y no ha exigido, por lo menos en lo que trascendió, algún cambio profundo, estructural, a cambio de lo mucho que se le estaba dando. Es cierto que no fue una concesión en parte unilateral, pero si lo vemos en que, por ejemplo, en nada de esto garantiza que mañana vuelvan otros a caer en prisión. Por tanto, estamos en un escenario complejo. Yo creo que la gestión del Vaticano ha sido positiva, pero tengo serios cuestionamientos con respecto a la administración norteamericana. Y finalmente quiero decir que hay que mantenerse firme en la exigencia de que deben ser liberados todos. No, de hecho, los 553 de lo que habla el régimen. Hay en Cuba 1000 prisioneros políticos y de conciencia y deben ser liberados todos. Roberto, fíjate que incluso en la propia polémica que ha desatado la declaración de José Daniel Ferrer hay una parte de la que no se habla mucho, y es cuando pide mano dura contra el castrismo por parte de Donald Trump, pero también dice que se ayude a aliviar el hambre en Cuba, que se tomen medidas en este sentido y que no se olvide a la gente que está dentro, que muchas veces
esta cuestión se incorpora al debate político innecesariamente. Nosotros no podemos dejar de decir cada día que es injusto y es inaceptable que en Cuba haya un preso por motivo político. Y que incluso otros que no son políticos, pero que son ancianos y que están enfermos en las prisiones y que son madres y demás, también tendrían derecho a recuperar el estatus de vida familiar. Y que en Cuba hay que establecer una democracia, pero ahí ya esa nos toca a nosotros, ni a Trump ni al gobierno cubano. Ellos van a jugar a sus intereses y nosotros a los nuestros, moviéndolo como en el judo usa el impulso del otro, ¿no? Los impulsos de Trump, lo que puede ocurrir aquí y allá, pero es la sociedad cubana, son los actores civiles y políticos cubanos los que tienen que intentar prefigurar algo distinto. Si no, no habrá algo distinto. Yaxis, la represión continúa en medio incluso del proceso de descarcelaciones. ¿Cómo articular una negociación entre estos actores que de verdad pueda, digamos, hacer avanzar, ¿no?, las condiciones de vida del pueblo cubano en general? Evidentemente, si no ocurre una presión importante desde actores importantes como Estados Unidos, enfocada en cambios estructurales, en cambios profundos y con una vocación de permanencia, va a ser difícil y la represión va a seguir. Por ejemplo, la semana pasada, desde el observatorio denunciamos que fueron condenados 2 jóvenes. La semana pasada, no hay que ir tan lejos, a 5 y 4 años de prisión. ¿Y qué delito cometieron? Bueno, uno dijo que estaba harto del gobierno en Facebook y el otro activó, porque así dice la sentencia, el botón de compartir. Por tanto, es importante y nosotros lo hemos incentivado, lo hemos pedido públicamente y de manera privada, la liberación de los presos políticos, aquellos que tienen vocación de actividad política y aquellos que están presos porque ejercieron los derechos humanos un día. Pero también es importante que se exijan medidas y cambios profundos para comenzar en la legislación penal, para que se cierre el presidio político, la posibilidad de que algún cubano pueda ir a la cárcel por motivos políticos. Por tanto, yo creo que la balanza en la acción exterior de algunos gobiernos, de algunas instituciones, a veces no ha estado equilibrada. Es decir, se ha ido más por la vía humanitaria con la cual estamos de acuerdo y por eso me gusta mucho el planteamiento que ha expresado Ángel de Fana, que fue preso político, pero también tiene que estar equilibrada con la de los cambios profundos que configuren, que vayan en una dirección de un régimen de libertades, de respeto a los derechos humanos y de democracia. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Ángel de Fana, expreso político, Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Angélica Garrido, exprisionera política, y a Roberto Veiga, director del Laboratorio de Ideas Cuba Próxima. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.